Hola, bienvenidos al podcast del Instituto PEG, en donde acompañar es transformar. Este es el capítulo número 3 y vamos a hablar de la infancia bien tratada. ¿Por qué hablar del tema? En algún momento, Antoine de Saint-Exupéry dijo, los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos. ¿Por qué los niños deben tener tolerancia hacia los adultos? Cuando el adulto es quien lo protege en cierta forma, debería de ser así. Los niños, cuando están en esa etapa de la vida que es la infancia, es el momento en el que deberían estar en la escuela, deberían de estar en espacios de recreo, cuidados, estimulados, queridos, ¿sí? Recibiendo amor por una comunidad amplia, no solamente por sus padres. Deberían sentirse seguros en ese momento, cuidados, sin problemas. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces los adultos no les proporcionamos esos espacios de seguridad. Simplemente hay que irnos a ciertos casos de la historia. En 1874, en la ciudad de Estados Unidos, de Nueva York, en Estados Unidos, existió una niña que se llamó Mary Ellen Wilson. Ella era una niña maltratada. ¿Qué pasó? Perdió a sus papás, su papá se murió, su mamá la dio en adopción y llegó a las manos de una pareja que la trataba muy mal. Llegó un momento en que una persona se dio cuenta y decidió apoyarla, porque mucha gente a su alrededor percibía que era una chica maltratada. Sin embargo, nadie tomaba cartas en el asunto, hasta que una trabajadora social dijo, yo voy a hacer algo por esta niña, y trató de rescatarla. Al llevarla a pues, todas las instancias necesarias para lograr protegerla, llegó un momento en que no había quien la representara. ¿Y saben quién lo hizo? La Sociedad Protectora de Animales. Es increíble que había una sociedad que protegía a los animales, pero no había una sociedad que protegiera a la infancia. De ahí, bueno, hay que recordar que en la época de los griegos, Aristóteles decía palabras más, palabras menos, como que los niños eran algo insignificante. Los niños eran un objeto y se les trataba de esa manera. Los adultos eran sus dueños y como eran objetos y los adultos sus dueños, cuando tú tienes un objeto que es de tu propiedad, lo puedes tratar como quieras. Y si era maltratado, estaba bien porque así lo decían en ese entonces. También hay que recordar que otra época donde los niños a los 7 años ya eran tratados como adultos. No sé si ustedes recuerdan, incluso vámonos a la época en donde los niños eran vestidos, no solamente tratados como adultos, sino también los vestían como adultos. Entonces, imagínense los niños con cuellos, con almidón, si les rozaba no importaba, ellos tenían que vestir de esa manera porque sus papás así lo decidían. Entonces, a los 7 años ya eran tratados como adultos, incluso trabajaban jornadas muy largas, porque además, como eran niños y tenían mucha energía, las jornadas eran muy largas. Recuerdo en algún momento cuando a esa edad los niños eran contratados para limpiar las chimeneas. ¿Qué pasa? ¿No? Es un conducto largo, reducido, por un espacio pequeño, por eso necesitaban que fueran niños, porque cabían perfectamente, entonces limpiaban el interior de las chimeneas, obviamente todo eso que aspiraban, con el tiempo les empezó a hacer daño, llegó un momento en que impidieron que los niños trabajaran de esa forma. ¿Por qué es importante hablar de la infancia bien tratada? Porque un niño que es maltratado en la infancia tiene mayores posibilidades de tener relaciones violentas en la adultez, incluso de tratar de la misma manera a sus hijos. No podemos hablar de buenos tratos
sin hablar de estos malos tratos. En algún momento, cuando a una persona lo tratan de esta manera, le apagan los cigarros en la piel, lo jalan, lo golpean, le arrancan el cabello, no sé, intentan asfixiarlo. En ese momento, cuando estamos hablando de un adulto, decimos que es tortura. Sin embargo, cuando hacemos lo mismo con un niño, hablamos de malos tratos, cuando la verdad es también tortura. Además de que es un niño que tiene inferioridad notable en fuerza. No se puede comparar para nada la fuerza de un niño de 7, 10 años con la de un adulto, cualquiera que sea su edad. Entonces, bueno, es muy importante saber que los niños tienen derechos. ¿A qué tienen derecho los niños? A la supervivencia. Tienen derecho a espacios de juego, tienen derecho a espacios de recreo, donde se diviertan, donde no hagan actividades de adultos, que hagan actividades acordes a su edad. Tienen derecho a tener una familia, tienen derecho a servicio médico, a educación, a estar acompañados, a tener un nombre, ¿sí? Antiguamente a los niños a veces no le ponían nombre desde que nacían porque como había una alta tasa de mortalidad, se creía que si el niño moría cuando ya tenía nombre, como que el duelo se iba a prolongar. Entonces decían, ¿para qué le vamos a poner nombre al niño si se va a morir pronto? Muy probablemente. En muchos casos no fue así. Otra de las cosas que también es un derecho que tienen los niños es a dar su opinión. Los niños también tienen derecho a hablar, a expresar lo que quieren, lo que no quieren, lo que les gusta o no, lo que les lastima y lo que les causa bienestar. En el caso de Mary Ellen Wilson, que ya les comentaba, fue en 1874, fue como un parteaguas, porque ya a partir de ahí es cuando se empezó a mirar a la infancia, así como lo dije, a mirar a la infancia, no solamente a ver al niño como un objeto. El maltrato infantil se dio en aquella época y se da en la actualidad. Vamos a ver una definición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de maltrato. Maltrato infantil es todo acto u omisión encaminado a hacer daño aún sin esta intención, pero que perjudique el desarrollo normal de un menor. Eso nos lo dice la Comisión de Derechos Humanos. Debemos tenerlo muy presente porque el maltrato a menores abarca diferentes formas, ¿sí? Desde maltrato físico, emocional, abuso sexual, descuido, negligencia, explotación comercial, cualquier tipo de maltrato que origine un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Esto nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora, siendo un poco más específicos, hablando de los distintos tipos de maltrato, el maltrato físico tiene que ver con todo aquello que haga una persona de manera voluntaria que provoque o pueda provocar lesiones en un menor. Este es el maltrato físico. Cualquier jalón de brazos, de cabello, de golpes, con objetos o sin objetos. Eso es maltrato. En la consulta nos llega mucha gente que fue maltratada en su infancia. Hay casos en donde eran tales los azotes que las personas tienen cicatrices y lo dicen de esta manera, dicen, las cicatrices que más me duelen son las que quedaron en mi alma, porque realmente eso perdura, ¿no? Desde la infancia hasta la adultez y muchas veces las personas no llegan a un lugar de apoyo como es un consultorio de un psicólogo. Mucha gente vive con esa experiencia toda la vida. Imaginémonos que el estrés que tenemos todas las mañanas y que es el que nos impulsa a lograr levantarnos para enfrentar las actividades cotidianas,
Cuando nosotros somos maltratados, y vámonos a la infancia, tratemos de recordar cuando en algún momento fuimos maltratados, ya sea por nuestros padres, por cualquier otro adulto, incluso por nuestros pares, ¿no? Porque dicen, ay, no, es que son juegos de pares. No, también hay juegos de pares que son muy difíciles de procesar y porque lastiman mucho. Entonces, vamos, nosotros despertamos con una cantidad de estrés adecuado. Sin embargo, cuando despertamos con la posibilidad de que alguien que nos está maltratando de manera frecuente, va a estar ahí en nuestra casa, va a estar invadiendo nuestro espacio personal para lastimarnos. Por supuesto que el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas que responden al estrés, van a elevarse. Y entonces nosotros vamos a pasar un mal día desde que empieza, ¿sí? Entonces, bueno, vámonos al maltrato psicológico y emocional. Esto tiene que ver con cualquier acción normalmente de carácter verbal o cualquier actitud de un adulto hacia un menor que pueda provocar daños emocionales o psicológicos. ¿Qué es esto? Ah, como te portaste mal, te aíslo. Vienen visitas, pero tú te quedas en tu recámara, van a jugar los niños y el otro niño nada más está asomado sufriendo porque no está en ese grupo donde están jugando, donde se están divirtiendo. Todo esto que se les hace a los niños de manipulación, ¿sí? Incluso me decía una paciente, mi mamá siempre me decía, quédate conmigo porque te extraño mucho. Y ella viendo que todos estaban disfrutando en una reunión o bien que sus hermanos iban a alguna fiesta y su mamá le decía, quédate conmigo. Y manipulaba la situación de tal forma que se quedaba ahí en casa. Entonces, vamos, todo eso tiene que ver con maltrato psicológico y emocional. Negligencia o descuido. Se considera la omisión de una acción necesaria para atender el desarrollo y el bienestar físico y psicológico del menor. Aquí, ¿cuál es un claro ejemplo? Cuando el niño requiere atención médica y los papás no lo atienden. O bien cuando lo atienden, pero no les dan el tratamiento de manera adecuada, no se adhieren al tratamiento que le recomendó el médico para su hija o su hijo. Todo eso tiene que ver con negligencia o descuido. Son todas esas omisiones que van dañando de manera física o psicológica a cualquier menor de edad. El abuso sexual es cualquier comportamiento en el que un menor es utilizado por un adulto u otro menor como medio para obtener estimulación o gratificación sexual. En algún momento decía algunas personas, no, pero es que son juegos de pares. ¿Qué creen? Hay juegos de pares que transgreden esos límites de cuidado personal. Un ejemplo claro es cuando un grupo de niños de 10 años abusan de un niño de su misma edad, pero son un grupo que genera esa fuerza para que ese compañero sea indefenso y entonces puedan hacerle mucho daño. Es muy importante que como adultos estemos muy atentos a las necesidades de los niños. Los niños necesitan que los adultos seamos sensibles, que estemos disponibles a sus necesidades, que estemos presentes, porque a veces decimos, sí, yo como papá siempre he estado, realmente he estado presente en todo lo que ello implica. Estar presente significa que el niño se sienta seguro conmigo, que se sienta cuidado, que sienta que el mundo es amigable para él. Si el niño no se siente de esa manera, si todo lo contrario, el niño se siente amenazado, va a tener un estrés permanente, va a tener su cortisol a tope todos los días y eso deviene en situaciones de conducta como, por ejemplo, falta de atención, ¿no? Esa parte donde he escuchado que los papás le dicen, es que parece que no escuchas. No, sí está escuchando el niño, pero es tan alto su estrés, tan alto su cortisol, que el niño no puede enfocarse, no puede estar totalmente atento a lo que un adulto le está indicando, ¿sí? Porque el cortisol tiene una función muy amigable para el organismo, porque en cantidades adecuadas nos sirve para enfrentar nuestros retos cotidianos. Sin embargo, cuando es un cortisol muy alto,
es cuando nos mostramos distraídos, cuando nos mostramos cansados, cuando no tenemos los elementos necesarios para solucionar las situaciones, los retos que nos presenta cada día. Imaginemos que es un niño, tiene todavía menos elementos. Como adultos reaccionamos diferente. ¿Por qué? Porque tenemos mayor experiencia, porque ya tenemos madurez cerebral. Un niño todavía no la tiene. Entonces vamos a ser un poco sensibles a sus necesidades, apoyarlos de la mejor manera que podamos. Y entonces el niño va a tener un desarrollo sano. Les voy a leer algo que traigo por aquí en una pequeña presentación que me sirve como guía, porque como me comentaba con los chicos que me apoyan en este proyecto, soy de pronto dispersa. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 adultos ha sufrido maltrato severo en la infancia. 3 de cada 4 niños sufren algún tipo de maltrato en la actualidad. 1 de cada 4 sufre maltrato físico grave. Hablando de niños, ¿sí? Yo les puedo contar muchísimos casos, pero voy a platicarles uno. Una chica que vivía en una casa donde la maltrataban mucho, al grado que cuando no estaba la dueña de esa casa, los vecinos le hablaban por teléfono a su trabajo y le decían, por favor regresa porque están a punto de matar a esta niña. La mamá la maltrataba de tal manera que la azotaba en el piso, la descalabraba, le llegó a fracturar dedito, le llegó a fracturar incluso, no fue fractura, a dislocarle un codo de un jalón que le dio tan fuerte que la lastimó de manera severa. ¿Sí? La niña al día de hoy, la chica, porque ella ahorita es una adulta, tiene marcas en la cara de tantos golpes que recibió, pero lo único que hicieron fue, a ver, mamá, tranquila, cuando la señora dueña de la casa regresaba, era lo único que hacía, tener comportamientos para ayudar a tranquilizar a esa mamá que maltrataba, pero no había la contención para esa niña. Y esa niña nunca fue atendida hasta la adolescencia que llegó conmigo al consultorio. Entonces, vamos, esa niña ya estaba bastante afectada. No hubo esa persona sensible a sus necesidades que le dijera, a ver, ¿qué te está pasando? Que la abrazara, que le diera ese amor que evidentemente no estaba recibiendo de su madre. Estaba recibiendo golpes, groserías, la dejaba sin comer. Entonces, vamos, ese es un caso. Hay otros en donde la mamá dejaba a sus hijos sin comer. Tenía el refrigerador literal con una cadena alrededor y un candado. Cuando se enojaba, se iba a trabajar y dejaba a los niños sin comer todo el día. Y a veces me decía el que fue mi paciente que no era nada más todo el día, que a veces era varios días que los dejaba sin comer, los dejaba sin tomar agua. Uno de sus hermanos llegó una vez al hospital con un cuadro grave de, ¿cómo se llama esto? Cuando no toman agua, ahorita se me fue la palabra, de deshidratación. Llegó con un cuadro grave de deshidratación porque por varios días los había dejado la mamá sin tomar agua. Otro caso donde la mamá azotaba a los niños. Eran 3 niños muy pequeños y los azotaba contra una pared. Y en esa pared, bueno, ya cuando le decía la mamá a la pared, los niños ya sabían a lo que iban. ¿Y qué creen? Obedecían. ¿Sí? O sea, les estoy hablando de formas de maltrato físico, pero vamos, estas formas de maltrato psicológico, donde los papás o bien uno de ellos es quien toma las decisiones, donde los hijos no son libres de decir yo quiero comer esto si es que van a un restaurante. Por supuesto que en casa yo creo que difícilmente vamos a hacer diferentes platillos. En casa pues lo que hay es lo que se les da, pero cuando salen a un restaurante pueden elegir diferentes platillos y a veces los niños ni siquiera tienen el poder de decidir porque los papás son quienes deciden por ellos. Llegan a la infancia, primero están en la infancia y son tratados de esa manera. Llegan a la adolescencia y la conducta persiste. Los padres siguen decidiendo qué comen, qué ropa se comen, a dónde van, a dónde no, y los niños no tienen poder de decisión en ningún momento. Esos niños en la escuela, ¿cómo se comportan?
Cuando se les dice, ¿qué quieres? ¿Jugo de manzana o de pera? No saben decidir y nos dicen, el que quieras. No, te digo que el que tú quieras, no, el que sea, no, a ver, dime, porque cuando yo estuve trabajando en un colegio, realmente hacíamos las cosas de esa manera, no, de verdad, tú elige, no saben elegir los niños. Entonces ahí es una secuela de ese maltrato, porque ante la rigidez de sus padres, pues el niño no podía decidir, el niño o la niña, ¿no? Porque hay ambos casos. Eh, Todo lo que tiene que ver con las consecuencias de los malos tratos es todo un tema que en otro momento me gustaría abarcar porque hay un psicólogo que se llama Oscar View que colabora en el instituto y él nos habla muy bonito y conoce perfectamente todo esto, lo que son las consecuencias de los malos tratos a diferentes niveles, que las consecuencias de los malos tratos se dan a nivel afectivo, a nivel conductual, a nivel social. Entonces, en otro momento vamos a hablar de todo eso porque ahorita no nos alcanzaría el tiempo. ¿Por qué México ocupa el primer lugar en embarazo infantil? Por todo esto, por todo este tipo de maltrato que estoy mencionando. ¿Qué pasa si a un niño sus papás no lo escuchan? Como les decía, no son sensibles a sus necesidades, no están presentes, entonces el niño ¿en quién va a confiar? ¿Sí? ¿A quién le va a decir cuando algo no le está haciendo bien? Cuando alguien lo está maltratando, ¿en quién va a confiar para decirle, sabes qué? Esto me está pasando y me está doliendo. Sí, hay un adulto. De pronto, antiguamente, no sé, por lo menos a mi generación, se nos obligaba a saludar y saludar de beso. No eras libre de decir, hola, ya llegué así de lejos. Era acércate y dale beso a la tía, al tío. Y además, obedece porque te lo está indicando un adulto. Entonces, si a nosotros nos enseñaron a obedecer a los adultos, si hubiese sido el caso, nos hacen daño, pero en casa nos enseñaron a obedecer a los adultos. Yo creo que hay que saber discriminar la información que le damos a los niños. No a todos los adultos le deben de obedecer. No a todos los adultos les deben de saludar de beso. No a todos los adultos les deben de rendir pleitesía. Es muy importante que los ayudemos de esa manera. Porque igual, si llega un momento donde alguien está abusando de una niña, corre el riesgo de resultar embarazada. ¿Por qué? Porque no tuvo la confianza de decírselo a nadie, porque ya sabía que la iban a regañar, que no le iban a creer, incluso tal vez hasta la iban a golpear. Entonces mejor cerró su boca por un mes, por un año o por el resto de su vida. Una de las maneras también en las que ayuda el tratar bien a los niños y a las niñas es que tengan un ambiente sano en el cual se desarrollan. ¿Para qué? Para evitar que esos niños presenten cuadros de ansiedad, ¿no? Ese miedo a, ay, ¿qué voy a enfrentar hoy? ¿De qué humor amaneció mi mamá? ¿De qué humor amaneció mi papá? ¿O voy a ir a la escuela y el maestro me maltrata? Sí, a lo mejor porque el maestro me ignora y eso a los niños también les genera estrés, el sentir que no son aceptados en la escuela, que no son aceptados por sus maestros, incluso a veces tampoco por sus compañeros. Entonces se va generando en ellos tal situación que pueden llegar a un cuadro de depresión. Si bien ya hemos hablado del tema, sabemos que la consecuencia más grave de la depresión es el suicidio. Si nosotros no tratamos bien a un niño desde la infancia, es muy probable que curse por cuadros depresivos en la adolescencia y en la adultez. Es más, desde la misma infancia. Por lo tanto, en algún momento puede llegar a tener una consecuencia, un intento de suicidio. A veces nada más es el pensamiento, ¿no? O sea, de este mundo sería mejor sin mí, ¿qué hago aquí? Como adolescentes se sienten vacíos, ya no tienen sentido de vida, sienten que no están en este mundo para aportar nada positivo
ni al mundo, ni al entorno cercano. Entonces, bueno, es fomentar vínculos afectivos fuertes desde la infancia, nos va a ayudar a que en la adolescencia los niños no sean tan vulnerables, que los niños tengan cierta resiliencia, que les genere esas habilidades para enfrentar los retos. A veces va a haber situaciones dolorosas, sí, toda la vida, independiente de la edad que tengamos. Vamos a ayudar a los niños tratándolos bien desde la infancia. Oscar Wilde dijo, el mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Y tiene sentido. Cuando hablamos de hacer feliz a un niño, solamente vamos a recordar qué necesitábamos en la infancia. No sé, yo soy de la década de los 60. No había redes sociales, no había, es más, no había teléfono celular, no había iPads, no había PCs, o sea, no había muchas de las cosas que hoy existen. ¿Qué hacíamos los niños? Salíamos a jugar al patio y cuando estaba una calle vacía podíamos salir porque no había tantos autos como hay ahora, tampoco había tanto riesgo de que pues nos robaran, siempre nos asustaban con si te portas mal va a venir el robachicos o el coco, ¿no? Y bueno, eso le teníamos miedo y entonces mejor nos portábamos lo mejor posible. Pero podemos salir a la calle sin problema. Me acuerdo que un tío nos llevaba al montón de sobrinos, porque somos una familia numerosa, nos íbamos caminando al Parque de los Venados y no había de vámonos todos de la mano, unos nos adelantábamos corriendo, otros nos atrasábamos, pero el tío no se preocupaba porque sabía que íbamos a llegar seguros al parque, estaba a unas cuadras de la casa. Entonces vamos, hoy ya enfrentamos situaciones de peligro constante, ¿no? Incluso ahí estamos en alerta más frecuentemente que en la época en que yo viví mi niñez. Todo esto va haciendo que los papás nos tornemos más cuidadosos con los hijos, donde no sales. Y en el afán de no sales, ok, entretente en qué, bueno, en redes sociales. Y ya sabemos que en redes sociales podemos encontrar información de todo tipo. Me decía una paciente, es que yo estaba en un grupo donde se hablaba de formas de suicidarnos. Y esto les hablo de hace mucho tiempo, que ni siquiera existía Facebook. No me acuerdo cómo se llamaba la red de aquel entonces, pero decía, estaba en un grupo donde decían, ah, mira, y yo si me suicidara haría esto. Yo ya he intentado tal o cual forma de suicidarme y no me ha funcionado. Entonces, vamos, se enfrentan los niños a información de diversa índole y en muchos de los casos información que no debería de estar en sus manos. Pero con el afán de que ya no salgan a la calle porque hay mucho riesgo, nos quedamos con los niños en casa y también los exponemos a otros riesgos, ¿sí? No nada, estamos protegiéndolos de uno y en casa les estamos dejando el acceso a redes sociales donde también encuentran información que les puede afectar sobremanera. Entonces vamos, si los buenos tratos son más que la ausencia de malos tratos, yo invito a todos los adultos a que trabajemos en nosotros mismos. Si nosotros hacemos un ejercicio de autoobservación, vamos a poder conocernos, vamos a poder identificar señales de alerta en las que es importante que trabajemos. Me decía una mamá en alguna charla de escuela, me decía, es que de verdad yo estoy tan de mal humor todos los días que para no gritarles a mis hijos me encierro en mi recámara y yo puedo pasar, es una madre soltera, y yo puedo pasarme ahí toda la semana saliendo de mi recámara exclusivamente para lo necesario, que es desayunar, comer, cenar, ir al trabajo, bañarme, salgo al baño, pero yo puedo estar sin ver a mis hijos más que un ratito cada día. Ok, ella está atendiéndose de esa manera. ¿Realmente es la adecuada? ¿Sí? O sea, en su momento, por supuesto que no lo fue. Afortunadamente, después decidió tomar apoyo psicológico, no con nosotros, no con el instituto, ella está en otro estado y las conferencias eran a nivel virtual. Entonces empezó a ir a terapia y de ahí
ya empezó a atender a sus hijos de diferente manera, porque lograron, entre las pláticas que veía, entre podcasts, entre algunos libros que se le recomendaron, ella se dio cuenta que necesitaba apoyo, punto número uno. Y cuando ella empezó a trabajar en sí misma, empezó a generar cambios en su entorno. Los niños, sus hijos, empezaron a tener un poquito más de conversaciones con ella poco a poco. Ahorita está justo trabajando en eso. Y claro que esto favorece el desarrollo sano de sus hijos. Déjenme, es que no quiero hablarles de temas que quiero dejar para cuando hablemos con el psicólogo Oscar, que les digo que nos habla muy bonito de todos estos temas. Entonces, vamos, los efectos de los buenos tratos, cuando nosotros somos sensibles, disponibles y presentes para nuestros hijos, el cambio se va a percibir de inmediato en la escuela y en la casa, porque sus conductas en automático van a cambiar. Si un niño se siente querido, que realmente percibe en todo su cuerpo el amor de sus padres, va a actuar en consecuencia, va a actuar de manera distinta. A veces un niño que llega a lastimar a otros en la escuela es porque es lastimado en su casa. Cuando trata mal a otros, probablemente también es porque es ignorado, porque lo castigan, lo dejan sin alimentos. Lo castigan, ¿saben? Uno de los castigos recurrentes de los padres es: te dejo un mes sin televisión o sin videojuegos. A un niño de 7 u 8 años, dejarlo un mes sin televisión, dejarlo un mes sin videojuegos, es una eternidad. Entonces es importante ser cuidadosos, porque de pronto, en un afán de educar a nuestros hijos, aplicamos ese tipo de consecuencias, que lejos de ser un beneficio, van a causar un efecto contrario. Los buenos tratos en la infancia tienen consecuencias a largo plazo. ¿En qué niveles? En el nivel laboral, en el nivel de pareja, ¿sí? Cuando forman sus familias, y son también un gran beneficio para la sociedad en general. Un niño bien tratado no va a generar conflictos. Hay estudios longitudinales donde hay muestras de que los niños que son bien tratados en la infancia van a tener una escolaridad adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Van a ser preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, tal vez hasta posgrados, en tiempo y forma. No van a tener necesidad de interrumpir, ya sea porque ya no quieren estudiar o bien porque reprueban, porque justo los malos tratos también afectan esta parte de la atención, de la concentración, y en consecuencia, pues el éxito escolar de pronto no se da de la misma manera. Y bueno, si ya sabemos que tratando bien a los niños, vamos a ser unos adultos sanos y vamos a educar a unos hijos sanos, o bien los mismos docentes, porque pues ahora ya hay personas que deciden no tener hijos. Hay maestros, sí, hay maestros docentes, a eso me refiero, no de grado, sino de porque dan clases, ¿no? A niños y adolescentes. Entonces esos maestros trabajan en sí mismos, van a poder tratar de mejor manera a sus alumnos, van a poder aceptarlos, van a poder mirarlos como un ser integral, no por partes, sino de manera integral. Van a aceptarlos, y entonces el niño al sentirse aceptado, al sentir que pertenece a ese contexto, va a funcionar de mejor manera. Es importante, por lo tanto, tener presente que tratar bien a un niño va a tener consecuencias favorables en la adolescencia y en la adultez, para sí mismo, para su entorno más cercano y para la sociedad en general. Eso es todo por hoy. Nuevamente les recuerdo, ayúdenos a compartir esta información. Búsquenos en redes sociales. Estamos en Facebook como Instituto PEG, Psicoterapia y Formación. Estamos en Instagram como IPEG. Y bueno, en YouTube nos encuentran en el podcast del Instituto PEG.
Estamos ahorita, creo que tenemos 2, este es el tercero, entonces vamos, por favor, no dejen de mirarnos, no dejen de compartirnos, de dar like, eso nos ayuda mucho para continuar, nos motiva a seguir compartiendo esto que nos apasiona. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerden, acompañar es transformar.